Y así es, querido Radio Escucha, estás escuchando El Balcón del Pensamiento, tu programa preferido, un espacio de buena música, reflexión y bienestar para ti. Nos acompaña Lu, nos acompaña Arcep aquí en cabina y queremos mandar saludos y agradecimientos a todos los patrocinadores que han hecho de este proyecto algo tangible y realizable ya para nuestro querido auditorio. Vamos a continuar con este tema importantísimo para todas las personas. Creo que esto nos ha pasado a todos y estamos hablando hoy del apego y del desapego. Y bueno, estábamos comentando qué hay detrás del desapego. Entonces, Lu, nos comentabas, ¿no? De un proceso de desapego que viviste y qué encontraste después de ese desapego. ¿Qué hubo en tu vida? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué se transformó? ¿Qué sucedió? Primero que nada fue una situación bastante complicada. Al final, pues es un duelo también. Pero al final de todo eso, encontré autoconocimiento, encontré paz y encontré mucha valentía. Porque me di cuenta que podía yo hacer cosas, grandes cosas, y que lo puedo hacer por mí misma, ¿no? Pues no es necesario siempre estar acompañada. Al final, te vales por ti mismo, por ti misma, y tienes esta posibilidad de crecer. Crecimiento es de los, si yo pudiera definir en dos palabras, en dos valores, fue crecimiento y valentía. Eso fue lo que me dejó el desapego. Eso fue lo que yo logré obtener después de todo el proceso. Y me di cuenta que era parte de la vida. Muy bien, Lu, y pues creo que aquí estamos encontrando un punto de inflexión que yo creo que muchos ya que lo han vivido se han dado cuenta de esto. Como lo decía bien Rocky Ross, es superable esta etapa, definitivamente, pero Lu, quisiera que nos compartieras, ¿lo hiciste tú sola o cómo lograste romper con esos apegos? Porque creo que esta información que nos puedes dar va a ser de muchísima utilidad, más allá de lo que pueda decir Rocky Ross o un servidor, nos va a servir demasiado lo que tú nos estás comentando. ¿Cómo lograste salir de ese apego? Perdón. Fue en un proceso de terapia. Llegó un punto en el que me sentía tan vulnerable, tan débil, tan no capaz de hacer las cosas por mí misma, que descubrí que era momento de pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa que, pues, te haga menos o seas, no sé, alguien que no sea capaz de salir por sus propios medios. Simplemente pedir ayuda es lo más humano posible que se puede hacer. Cuando no se puede solo, pedir ayuda es decidir, ¿sabes qué? En este momento yo ya no puedo sola, se me está acabando el mundo, se me está rompiendo todo, no puedo sostener nada. Y por eso tomé la decisión de entrar al psicoanálisis para poder expresar y saber cuál fue el motivo. Hubo un origen de ese apego tan grande que decidí que era necesario conocer el origen. Adicional, obviamente, toda mi red de apoyo, amigos, familia, fueron extraordinarios conmigo, comprensivos, y entonces todo ese cúmulo de cosas me ayudó a salir al flote y me ayudó a darme cuenta de los orígenes, de mis errores, porque al final no podemos solo culpar al otro, ¿no? Uno mismo tiene sus propios errores y en terapia uno se da cuenta de eso. Es un proceso bastante doloroso, es un proceso bastante difícil, y cualquier persona que les diga que solamente los locos van a terapia es porque no saben lo que es la terapia. Quien va a terapia es la persona más valiente del mundo porque decide enfrentar sus propios demonios, decide enfrentar aquello que oculta de sí mismo, ni siquiera de otros, sino de sí mismo. Y cuando lo hace consciente, cuando descubre todo aquello oscuro que no enseñamos a nadie, eso es muy valiente, extremadamente valiente. Así que yo no podría más que darles
creo que el mejor consejo que yo pudiera darles, sé que nadie me lo ha pedido, pero es, vayan a terapia. De verdad, vayan a terapia, no pasa nada. Hace años podría haber sido un tabú, hoy en día no. Que no les importe lo que los demás digan. Si necesitan ayuda, los profesionales de la salud mental para eso estudiaron y para eso están. Efectivamente, y ya lo escucharon, queridos Radio Escucha, lo importante de acudir, de abrir nuestra mente y decir, hey, levantar la mano, necesito ayuda. Y déjenme decirles que justamente este tema del apego y del desapego siempre, siempre, siempre de manera efectiva va acompañado de un adecuado proceso de terapia, porque es de las cuestiones más difíciles. O sea, realmente cuando nos encontramos en esa situación, como ya lo comentó nuestra Lu, como ya lo comentó Lu, ya dije su nombre, Lulu, efectivamente en ese momento uno no ve, o sea, y esa pequeña luz que tienes en tu conciencia de decir, ya no puedo y necesito ayuda, es suficiente para acceder a todo este cúmulo de bendiciones, yo lo diría así, porque es un acompañamiento con profesionales, porque te lleva al autoconocimiento, porque te lleva paso a paso hasta cierto punto con una guía y acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Entonces, creo que lo más inteligente, como lo dice Lulú, es efectivamente con un poquito de humildad de reconocer que podemos aceptar esa ayuda que está ahí dispuesta, que está presta para nosotros y que va a traer un cúmulo de beneficios que parten de algo tan doloroso y que creo que en ese transitar lo que nutre a nuestro ser es extremadamente con un bien inherente, independientemente de lo doloroso que pueda ser. Exacto, y pues también agradezco a Lulú, ya que reveló un poco más de su identidad. Rocky Ross, ya tenemos la confianza de decirle Lulú. Algo que me llamó la atención fue exactamente eso, que lo viste desde una oportunidad de crecimiento. Y creo que la mejor opción para tú quitarte esos apegos, se necesitan, desde mi punto de vista, estas situaciones. Una, ser completamente humilde, reconocer que no estás actuando bien, porque de ahí mismo pues va a venir tu crecimiento. En la otra, no pasa nada, como dice Lu, si pides ayuda, pero también es muy importante que al estarte tú reconociendo mediante una terapia, pues también eso te va a ayudar mucho a tu crecimiento espiritual. Entonces, por donde lo veas, empezar a trabajar con tus apegos viene una evolución tremendamente enorme para ti. Claro, porque llevar un proceso de desapego al mismo tiempo es llevar un proceso de reconquista de uno mismo. Eso es algo súper interesante. Mientras estamos en un proceso de desapego, nos estamos conquistando nuevamente a nosotros mismos, nos estamos llenando nuevamente de valor, ese valor que se lo estábamos dando a otro objeto, a otra persona, a ciertas situaciones o lugares, ¿no? Para nuestro bienestar, de repente eso ya forma parte integral de nuestra vida y eso antes no lo veíamos. Es como nos decía nuestra invitada Lulú, terminas más equipado para la vida, porque la vida es así, ¿no? O sea, viene un aprendizaje fundamental, sorprendente sobre esa experiencia de vida y lo importante, decía Armando, consecuencias espirituales del desapego, imagínate, todas pudiéramos visualizar o de alguna manera tratar de explicar con una imagen mental cómo sería una persona que tiene apegos. Podríamos verla como queriendo avanzar, pero con cadenas que la están deteniendo, ¿no? Entonces, con esa misma óptica, imagínense una persona que quiere ir para adelante y tiene al menos 3 cadenas, 2 en las piernas y una en un brazo, ya se logró zafar de una. ¿Qué pasa si se zafa del otro brazo? ¿Qué pasa si se zafa de una pierna? ¿Qué pasa si se zafa de la otra pierna? ¿Cómo caminaría esa persona? Creo que ese ejemplo visual nos deja claro ver el bien inherente del desapego. Puede ser doloroso, sí,
Decía algo bien interesante, con equilibrio, con ayuda, porque no se trata de lastimarte con el desapego, se trata de transitar el dolor y transmutarlo a crecimiento, y creo que la guía y el acompañamiento de los profesionales de la salud mental nos podrán ayudar en ese momento. Lo que sí queremos dejar bien claro es que justamente mientras mantengas el apego nocivo, ya identificado como nocivo, va a significar un freno en tu vida, un freno de expansión que estás seguramente llamado a tener, pero que pues el ego en su distorsión nos hace mantener esa decisión, porque sí decidimos mantener conscientemente el apego. O sea, el apego todas las personas tarde o temprano decidimos, inclusive todas las personas que tienen un apego llegan a sentir el deseo de desapego, ¿eh? Eso es algo bien interesante. Si tú estás en un apego, también seguramente de repente llegas a decir, ay, ya, estoy harto de esto. O sea, sí te llega a hostigar, sí llegas a identificar que no es sano y te quieres desvincular, pero ya en ese momento de tomar la decisión es cuando ya todo cambia. La mente experta en justificar, pues justifica todo, te cambia la perspectiva y decides continuar ahí. El llamado aquí, en esta conciencia de evolución, es que si detectas que tienes un apego negativo, ten por seguro que te está frenando en ciertas áreas de desarrollo importante de tu vida, y ten por seguro que si decides por amor propio darte el regalo de ir a una terapia, a una guía y acompañamiento con un profesional de la salud mental, entonces por supuesto que la consecuencia va a ser la expansión de tu ser. Y retomando pues esta parte metafísica o espiritual, una de las consecuencias positivas del desapego tiene que ver con la famosa ley de la circulación. Entonces la ley de la circulación simplemente todo aquello, es más, por ejemplo, simplemente en tu armario, en tu guardarropa, si tú mantienes por apego, porque a veces sucede así, alguna ropa, alguna camisa, esa camisa que ya ni me queda, pero que me recuerda a mis mejores momentos, ¿no? A lo mejor, y la tengo ahí, yo no voy a volver a tener una camisa si no le doy ese espacio para que algo llegue y ocupe ese nuevo lugar que le hice en mi armario. Lo mismo sucede en todos los apegos. Cuando hacemos ese proceso de desapego, es hacer un proceso de limpieza y obviamente quedan huecos que la vida de manera sabia y perfecta vuelve a llenar con un nuevo criterio renovado, mejorado. Y entonces el no entrarnos o el no dejarnos ayudar en un proceso de desapego, pues bloquearía la ley de la circulación en nuestra vida. Y por el contrario, atrevernos a transitar por amor propio un proceso de desapego, creo que nos traería esa expansión y activaría esa ley de la circulación en nuestra vida, trayendo cada vez nuevas cosas y mejores, y como nos lo dijo Lulu, es un ciclo. Entonces, ¿cómo activar ese ciclo a favor de nuestra evolución? Pues permitiéndonos en amor propio esos procesos de desapego. Bien, y pues antes de concluir, ¿qué nos podrías decir tú, Lulu? ¿A qué conclusión llegas de todo esto que hemos estado platicando en este programa? Si bien es cierto, el desapego puede ser doloroso, complicado de transitar, aún incluso con terapia, y aún incluso acompañado de toda tu red de apoyo, creo que es una oportunidad, así como lo decías, es una oportunidad de crecimiento bastante grande, que hasta que no pasas por todo eso y volteas hacia atrás y te das cuenta de todo lo que creciste, es cuando dices, pues es lo que tenía que suceder, es algo que me tenía que pasar, porque gracias a eso hoy soy una persona diferente, hoy veo las cosas de manera distinta y hoy me doy oportunidades que antes no me daba. Hoy le doy a las personas, podría decir lo que valen la pena, a las cosas que valen la pena, el valor que tienen, a los trabajos, a la gente, lo que sea, el valor que tienen, y dejo de perder energía, dejo de perder mis valores, dejo de seguir dando y no recibir a cosas que no me van a llevar a nada, o sea, que más bien son nocivas, tóxicas. Entonces, el desapego precisamente nos permite, pues eso, ¿no? Nos permite
mirarnos desde otra perspectiva, desde otro ángulo y ver nuestro reflejo y nos damos cuenta, de verdad, ustedes hagan ese ejercicio en el que vean una foto de cuando ustedes estaban apegados a algo, a alguien, a una situación o lo que sea, y luego tómense en una foto ahora que pasan por una transición de sanación y demás, y se darán cuenta de la diferencia que existe en sus caras, en su semblante, en lo que sea, porque te das cuenta que ya no estás cargando con algo que pues te está causando dolor. Entonces, véanlo como una oportunidad. No digo que va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Excelente. Y pues aquí está, querido Radio Escucha, la pregunta es si identificas que estás en un proceso de apego o en una situación de apego, ¿cuánto tiempo más pretenderías mantener impidiendo ese crecimiento inherente? Entonces, hay que evocar el amor propio, hay que dejarnos guiar, hay que pedir ayuda, hay que ser humildes para darle la vuelta a esto. Y bueno, vamos a llegar a una sección bien interesante, bien importante de este programa, El Balcón del Pensamiento, que es Retos de la Vida, Relatos Anónimos, en voz de Arce. Hola, gracias por permitirme este espacio para expresarme. Todo comenzó un día que fui a la feria y me gané un anillo en uno de tantos juegos que hay ahí. De inmediato me lo puse, parecía que estaba destinado para mí. Su brillo era inconfundible, me hacía sentir, no sé explicarlo, pero era una sensación de poder. Parecía que ese anillo sacaba lo mejor de mí. De inmediato se empezaron a ver resultados. Extrañamente, mi trabajo, que durante mucho tiempo estuve ahí laborando, nunca había recibido un reconocimiento y ahora no solamente lo recibía, sino que era ascendido en un puesto más importante. Y no solo eso, sino que vino acompañado de un jugoso aumento. Parecía que mi suerte cambiaba y extrañamente fue a partir de que me gané ese anillo. Así que decidí ponerlo a prueba. Empecé a apostar. Apostaba a mi equipo favorito y ganaba. Empecé a ir a las carreras y ganaba. Pero también decidí ponerlo a prueba. Un día no lo llevé y ese día me fue de la patada. Nada gané e inclusive perdí una fuerte suma de dinero. No cabía duda, todo era emanado de ese poderoso anillo. Gracias Dios por haberlo encontrado. ¿O él me habrá encontrado a mí? No lo sé. El punto es que gracias a ese anillo que Dios siempre traía puesto, mi vida había mejorado sustancialmente. Incluso después de mucho tiempo de estar soltero, este gran y poderoso anillo me ayudó a tener la mujer más hermosa del mundo. No cabe duda, este era mi amuleto de poder. No podía soltarlo por ningún motivo. Nada podía hacer sin él. Mi vida siguió transcurriendo satisfactoriamente. Desafortunadamente, un buen día, en el transporte en el que iba se subieron a asaltar. Y a pesar de que no era un anillo valioso, ellos me lo quitaron. ¡No puede ser! Quítenme todo el dinero, llévense mi teléfono, llévense todo, pero dejen mi anillo. Tal vez esa vehemencia con la que imploraba por mi anillo les hizo desearlo más y me lo quitaron. A partir de ese día, todo empezó a ir mal. Mi situación en el trabajo empezó a empeorar. Empecé a faltar porque no me sentía seguro a ir sin mi anillo. No podía tomar las decisiones de antes sin mi anillo. Por ende, empezaron a bajarme de puesto. No podían correrme puesto que me tenían gran aprecio, pero me empezaron a relegar en el trabajo. En mi situación social, mis amigos se empezaron a alejar. Decían que me veían raro. Decían que no era el mismo de antes. Claro que no soy el mismo de antes, pues si me falta mi anillo. Con mi novia, los pleitos empezaron a surgir. Ella no podía soportar que me viniera yo abajo y sin hacer nada. Empecé a aislarme, a quedarme solo. Ya no salía de casa. Ahí me quedé. Ahí podría haberme dejado morir sin ningún problema. Fue mi novia, esa gran mujer que con tanta paciencia estuvo a mi lado siempre. Siempre me estuvo apoyando a que saliera de este abismo en el que yo mismo me había metido. Primero con pláticas, escuchándome, cubriendo mis inseguridades, pero después pidiendo ayuda a personas profesionales de la salud.
Y sí, al principio fue con renuencia. ¿Por qué? Pues yo no estoy loco. Yo solamente necesito mi anillo para ser feliz. Pero justo yendo a esas terapias me di cuenta que le estaba dando mi poder a cosas insignificantes, que el verdadero poder está dentro de mí. Y así, poco a poco, he ido saliendo de ese hoyo en el que estaba inmerso. Hoy, aún veo la luz muy lejos. Gracias a los cuidados de mi novia y a la guía de mi terapeuta, me he dado cuenta que el poder lo tengo yo, que nadie más puede ser el que me provoque tanta felicidad si no es yo mismo. Gracias Rocky Ross, gracias Arcep por permitirme contar esta experiencia de vida. ¿Te identificaste? ¿Te pareció familiar alguna de las situaciones de este relato anónimo? Quédate con nosotros reflexionando sobre este maravilloso relato anónimo.